Hola a todos, muy buenos días. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago y su Comité de Comercio Electrónico, les damos la bienvenida a esta segunda charla de datos personales en la empresa. Importante destacar que ya estamos próximos a que entre en vigencia la ley en diciembre del próximo año, pero en este periodo, desde ahora y hasta diciembre, tenemos que prepararnos y hoy día tendremos esta segunda charla que es protección de datos en la relación con clientes y proveedores. La charla va a estar a cargo de Raúl Arrieta, socio de Gutiérrez y Arrieta y además asesor del Comité de Comercio Electrónico. Bienvenido, Raúl. Un alcance antes de que empiece Raúl. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat para que contestemos después y esta charla va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Cámara. Ahora sí, adelante, Raúl. Muy buenos días, Yerka. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir un PowerPoint para que nos permita ir guiando la conversación de hoy día. A ver, cuando uno se enfrenta a la ley de datos personales, uno se encuentra con un cúmulo de obligaciones que muchas veces es difícil digerir. Es difícil saber cómo me tengo que ir aproximando a cada una de ellas. Y desde ese punto de vista, en lo que vamos a tratar de trabajar hoy día, de circunscribir la presentación, tiene que ver justamente con aquellas reglas que son especialmente relevantes, no son las únicas, por supuesto, pero son aquellas que son especialmente relevantes para que las empresas las consideren en la relación que tienen con sus clientes y con los proveedores. ¿Mm? Y desde ese punto de vista, hay tres conceptos que me parece que son esenciales de tener en consideración. El primero tiene que ver con la recolección de datos. ¿Qué es lo que es recolectar datos personales? Y hay que entender que es toda obtención de datos personales, sea de manera directa o indirecta, que permite identificar a una persona natural. ¿Qué quiere decir que sea directa o indirecta? Quiere decir básicamente que a través de esta operación, aun cuando no aparezca que el objetivo principal es recolectar datos, igualmente lo estoy haciendo. Que en la medida que esos datos permiten identificar a una persona natural, estoy recolectando datos personales. Así, por ejemplo, si me quedo en el mundo del comercio electrónico, cuando la persona está navegando por Internet y le estoy recolectando la dirección IP desde la cual se está comunicando, el nombre de usuario que tiene la sesión con que está conectándose, los datos de las tarjetas de crédito al momento de pagar, los correos electrónicos que le pido que complete, eh, la dirección IP y asociado a la dirección IP, por ejemplo, las cookies que voy instalando en el computador para ir recolectando información de hábitos, etcétera, también son datos personales y ahí estoy realizando recolección de datos personales. Ahora, tratamiento de datos personales, también es importante tenerlo presente, es cualquier operación realizada sobre estos datos, como la recopilación, el registro, almacenamiento, conservación, comunicación, transferencia, supresión o anonimización. Es decir, cualquier cosa que yo hago con estos datos personales es una operación de tratamiento de datos personales que queda regida por la ley. Así que, por favor, cuando algunas veces uno pregunta, oye, ¿qué operación de tratamiento haces datos? Y te dicen, no, yo no hago ninguna porque los datos solamente los almaceno. Eso es una operación de tratamiento de datos que está regida por la ley y que consecuentemente hay que aplicarle el conjunto de principios del tratamiento de datos y los titulares de datos surgen inmediatamente los derechos para con ese responsable. Y por último, lo que son los datos personales, que si no obstante lo señalamos en la sesión pasada, este es el corazón de toda la regulación y consecuentemente no se nos puede olvidar que es cualquier información relativa a una persona natural identificada o identificable, independientemente de la forma o soporte, es decir, independientemente si esta información la estoy recolectando, la estoy tratando a través de sistemas automatizados o a través de sistemas manuales. En la medida que ese dato me permita llegar a saber que Raúl Arrieta es Raúl Arrieta, estoy en presencia de un dato personal y queda consecuentemente sometido a la aplicación de la ley. Eh, Ahora, esta lámina también la vimos la semana pasada, pero la vamos a recordar porque finalmente esto va a ser lo que va a estructurar la forma en la cual el responsable del tratamiento de datos puede tratar los datos de sus clientes y de sus proveedores.
En primer lugar, hay que responder al principio de licitud. Y eso quiere decir que los datos hay que tratarlos de conformidad con lo que establece la ley 19.628 en este momento y después con su modificación introducida por la 21.719. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que tengo que tener una fuente de licitud para poder tratar los datos. Es decir, tengo que ser capaz de responderme la pregunta, ¿por qué puedo tratar los datos personales de esta persona? Y esos datos y esa pregunta tiene ciertas respuestas que es la propia ley la que establece cuáles podrían ser. Y esas respuestas son porque me lo autoriza la ley, porque estoy en el marco de la ejecución de un contrato, porque estamos en las tratativas precontractuales, porque tengo un interés legítimo, etcétera. O sea, hay que ser capaz de vincular el por qué estoy tratando los datos personales a una fuente de licitud. Si eso no ocurre, el tratamiento de datos inmediatamente es infractor. En segundo lugar, tengo que responder al principio de finalidad. Y eso quiere decir que los datos se tienen que recolectar con fines específicos, explícitos y lícitos. Y esto resulta tremendamente importante porque junto con la licitud van formando la primera parte de una triada que es licitud, finalidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando yo respondo la pregunta ¿por qué puedo tratar los datos personales? Y le encuentro la fuente de licitud, esa fuente de licitud tiene que ser coherente con la finalidad. Así, por ejemplo, en materia de relación con un cliente, yo podría estar tratando los datos personales porque estoy en las tratativas precontractuales, es decir, estoy negociando la celebración del contrato. Y eso con la nueva ley ya es fuente suficiente para poder tratar los datos personales. Ahora, la finalidad, ¿qué es lo que me dice? Me dice que esos datos los puedo tratar solamente para los efectos de las tratativas precontractuales. Si quiero realizar cualquier operación diferente a las tratativas precontractuales, la fuente de licitud se me cae y consecuentemente o tengo otra fuente de licitud o la operación de tratamiento de datos va a ser infractora. Ejemplo súper práctico. Raúl Arrieta está interactuando con un sitio de e-commerce para realizar eh, la compra de un bien. Y dentro de eso me pide que yo incorpore mi correo electrónico. Yo todavía no he contratado, todavía estoy únicamente en la fase de las tratativas precontractuales, pero yo ingreso mi correo electrónico. Ese correo electrónico, el responsable, este sitio de e-commerce, lo va a poder tratar mientras estemos en la tratativa precontractual. En el momento en que yo reciba, por ejemplo, una publicidad de ese responsable del tratamiento de datos, voy a estar en presencia de una ausencia de licitud, porque la finalidad para la cual yo había entregado el correo electrónico fue para las tratativas precontractuales, no para que se realizaran acciones promocionales, ni acciones publicitarias, ni nada por el estilo. Y al mismo tiempo lo engancho con el principio de proporcionalidad, que tiene que ver básicamente con cuántos datos puedo tratar y por cuánto tiempo los puedo tratar. ¿Y cuáles son los datos que puedo tratar? Los necesarios para cumplir el fin. Es decir, no puedo tratar, en este caso, las tratativas precontractuales, más datos que los necesarios para poder llegar, para poder negociar el contrato que posteriormente voy a terminar celebrando. Y desde el punto de vista de la temporalidad, ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo necesario para cumplir el fin. Y consecuentemente, una vez terminadas las tratativas precontractuales, esos datos los tengo que eliminar salvo que esas tratativas precontractuales terminen en la celebración del contrato, donde la fuente de licitud para tratar los datos ya no van a ser las tratativas precontractuales, sino que va a ser la ejecución del contrato. Y desde ese punto, ahora, el problema es que si termino sin celebrar el contrato, esos datos personales tengo que proceder a eliminarlos. Calidad, los datos deben ser exactos, completos y actualizados. Y esto básicamente tiene que ver con que los datos tienen que responder a la verdadera situación del titular de los datos en un momento determinado. Y desde ese punto de vista, tengo que tener políticas, tengo que tener procedimientos que me permitan asegurar que los datos que estoy tratando son datos exactos, completos y actuales. Principio de transparencia tiene que ver con que el titular de los datos tiene derecho a conocer qué datos se tratan y con qué finalidad. No me voy a detener más acá en detalle porque más adelante hay una sección que está dedicada especialmente a la transparencia, asimismo a los temas de seguridad. Pero la seguridad tiene que ver básicamente como regla general
con que el responsable del tratamiento de datos tiene que proteger la información que trata contra accesos no autorizados, pérdidas o filtraciones. Ahora, volviendo a las fuentes de licitud, que acá los llamo fundamentos para el tratamiento lícito, son básicamente esta en la relación con los clientes y la relación con los proveedores, las fuentes que voy a tener a las cuales voy a poder recurrir para tratar los datos personales, que son el consentimiento, que tiene que ser otorgado por el propio titular, la ejecución del contrato, ejecución del contrato y tratativas precontractuales, una obligación legal, es decir, la ley es la que me manda a tratar los datos de ese cliente o de ese proveedor, o el interés legítimo. Y el interés legítimo aparece como una fuente de licitud eh, que resulta, entre comillas, bien ajena a nuestro ordenamiento jurídico, no la conocemos mucho, recién se está incorporando con la ley 21.719, con la modificación que se hace, y este interés legítimo tiene que ver básicamente con que hay ciertos casos donde el responsable del tratamiento de datos le interesa tratar los datos personales del titular y puede hacerlo en la medida que ese interés legítimo, ese interés que tiene el responsable del titular de los datos, no se superponga a los derechos que tiene el titular de los datos y que consecuentemente en esa superposición de los intereses se produzca una vulneración de derechos. Y es por eso que este interés legítimo nos obliga a realizar permanentemente un test de ponderación, es decir, poner los derechos del titular por un lado, poner el interés que tiene el responsable por el otro, y en la medida que esa balanza se mantiene equilibrada, no hay problema. Si se desequilibra, hay que ver cómo yo le aplico medidas para lograr volver a equilibrarla, y si esas medidas que yo le aplico no son suficientes, quiere decir que el interés legítimo está prevaleciendo, perdón, no el interés legítimo, el interés está prevaleciendo sobre el interés de los titulares de datos y consecuentemente ese derecho o esa fuente de licitud sería infractora. Consecuentemente, el interés legítimo es nueva. En el derecho europeo existe hace mucho tiempo y consecuentemente al principio nos vamos a tener que guiar un poco por ello, por cómo se hace, hasta que tengamos nuestra agencia de protección de datos 100% operativa y dando finalmente directrices. Lo que sí es importante tener presente que cualquier tratamiento de datos que queramos hacer en una relación con clientes y proveedores debe fundarse en una de estas bases legales. Es decir, debemos tener consentimiento, debemos estar en la ejecución de un contrato, debemos estar en las tratativas precontractuales, debemos tener una obligación legal para tratarlo o debemos responder al interés legítimo. Si nos falta alguna de esas, indudablemente vamos a estar frente a un tratamiento de datos infractor. Ahora, una de las cosas más habituales que realizan los responsables del tratamiento de datos es contratar con terceros, es decir, pedirle a un tercero que haga las operaciones de tratamiento por cuenta mía. Y eso es lo que la ley llama mandatarios del tratamiento de datos o encargados del tratamiento de datos. Y esto es muy importante tener presente porque es algo que, no obstante, la ley vigente desde el año 99 dice que cuando uno usa un tercero tiene que tener un contrato de mandato. La verdad sea dicha que es algo que no se cumple mucho. Y consecuentemente vamos a tener que acostumbrarnos que la relación que regule esa actividad con el encargado va a tener que ser un contrato, va a tener que ser un contrato de mandato o dentro del contrato de prestación de servicio vamos a tener que tener una cláusula de mandato donde quede claro, en primer lugar, que el mandatario, perdón, o el encargado está actuando por cuenta y riesgo del responsable. Y para eso hay que establecer claramente el objeto para los efectos de definir el propósito, la duración del encargo y la finalidad del encargo de tratamiento de datos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si el encargado del tratamiento de datos realiza cualquier operación de tratamiento de datos con infracción a lo que establece el contrato, va a dejar de entenderse que es un encargado y pasará a comportarse como un responsable del tratamiento de datos y le voy a aplicar un régimen de obligaciones de la ley totalmente diferente en mi calidad de autoridad de protección de datos. Eso sin perjuicio de las reclamaciones que podrá hacerle el responsable al encargado para utilizar los datos para una cuestión diferente a aquella que se le encargó. Desde ese punto de vista, va a haber que definir de muy buena forma
el tipo de datos y las categorías de titulares que están involucrados en el tratamiento de datos. Es decir, ya no vamos a estar con decirle te autorizo a tratar los datos personales, te autorizo a tratar estos datos personales con este tipo de titulares, para estas finalidades, con este propósito, por esta cantidad de tiempo. Y obviamente voy a tener que establecer el cúmulo de obligaciones que tiene ese responsable, ese mandatario para con el responsable desde el punto de vista de qué puede hacer, cómo lo tiene que hacer, por cuánto tiempo lo va a hacer, cuáles son las medidas de seguridad que le va a tener que aplicar y al mismo tiempo las obligaciones que va a tener el responsable desde el punto de vista de cómo va a custodiar que los datos se ocupen verdaderamente para lo que se pueden ocupar, cómo voy a poder auditar, cómo van a devolverme la información o van a eliminar esa información una vez que termine el encargo, etcétera. Y desde ese punto de vista, el mismo contrato va a tener que establecer cláusulas donde se garanticen ciertas limitaciones, como por ejemplo el que los datos personales no puedan ser utilizados para un fin diferente a aquel encargado, también que no se van a poder ceder sin autorización expresa del responsable, que no van a poder ser comunicados, etcétera. Es decir, nos enfrentamos a un régimen contractual que nos impone la ley, donde si queremos mantener a salvo la responsabilidad del responsable del tratamiento de datos, ese contrato debe estar muy acabado. Obligaciones que va a tener el responsable: tiene obligaciones de informar, de proteger, de facilitar el ejercicio de derechos y de suprimir. Informar básicamente es comunicar de manera clara al titular sobre los tratamientos que hace de sus datos personales. Tiene que estar, el titular de los datos es, los datos se refieren a él está autorizándonos a tratar sus datos personales y consecuentemente ese responsable tiene el deber de informarle a ese titular. Y ojo, estas obligaciones del responsable pesan tanto respecto a clientes como respecto a proveedores. Es decir, el proveedor también tiene derecho a saber qué datos de él estoy tratando y cómo los estoy tratando. Tiene obligación de proteger, es decir, implementar medidas de seguridad para garantizar la integridad y la confidencialidad de los datos. Tiene que permitir el ejercicio de los derechos arco plazo en realidad, porque es acceso, rectificación, cancelación, oposición, y con la nueva ley también portabilidad. Y tiene la obligación de suprimir o eliminar o anonimizar los datos cuando éstas ya no sean necesarios para cumplir la finalidad. Y consecuentemente, respecto a la supresión, la ley me da dos posibilidades. Cuando se cumple la finalidad, los datos o los elimino o los anonimizo para que se convierten en información estadística. Ahora, cuando este tratamiento lo hago a través de un tercero, de un proveedor, voy a tener que preocuparme, en primer lugar, de la contratación, establecer esta relación formal que yo les decía, restringir el uso a los fines autorizados y establecer claramente cómo los datos se van a eliminar al terminar el encargo. Principio de transparencia. Como les decía anteriormente, la ley se estructura sobre la base de lo que se llama los principios del tratamiento de datos, y uno de estos principios es el principio de transparencia. Ese principio de transparencia básicamente consiste en que el titular de los datos tiene derecho a ser informada de manera clara, accesible y comprensible sobre el tratamiento que se hace de sus datos personales. Y esta información debe proporcionarse antes de recolectar los datos utilizando un lenguaje sencillo y evitando tecnicismos innecesarios. ¿Ah? Y ahí, si ustedes piensan, eso es algo que entre comillas se nos va a cruzar, por lo menos lo que tiene que ver con comercio electrónico, se nos va a cruzar directamente, o lo que tiene más que con el comercio electrónico, lo que tiene que ver con actos de consumo, se nos va a cruzar con las interpretaciones que ya ha hecho el Servicio Nacional del Consumidor respecto a el uso del lenguaje sencillo, evitando tecnicismos innecesarios, eh, ciertas características de tipografía que se pueden utilizar, tamaños de letra, etcétera, para los efectos de asegurar. Y desde ese punto de vista, este principio de transparencia tiene ciertos elementos que son esenciales, donde tengo que informarle permanentemente al titular de los datos la finalidad del tratamiento, la base legal, es decir, por qué puedo tratar los datos personales, quiénes serán los destinatarios de los datos, plazos de conservación, derechos que tiene el titular, si se van a realizar transferencias internacionales de datos, etcétera. Me voy a detener por un momento en lo que tiene que ver con los destinatarios de los datos. Y esto es bien importante tenerlo presente. Destinatario de los datos. Cuando un responsable del tratamiento de datos recolecta datos, tener súper claro un root
un responsable. Es decir, cualquier tratamiento de datos que realice una empresa que forma parte de un grupo de empresas, cada vez que esa empresa que recolectó los datos le quiere entregar esos datos a otra empresa del grupo, estamos en presencia de una comunicación o una sesión de datos. No puedo, y esto sacárselo de la cabeza, no puedo interpretar en ningún concepto que porque todos tenemos el mismo papá, podemos intercambiar, o mamá, podemos intercambiar la información entre todos los hijos. Todas las empresas van a ser empresas, personas jurídicas diferentes, responsables de tratamiento de datos diferentes y consecuentemente van a tener que necesariamente responder por separada cada uno de los principios de licitud para el tratamiento de datos, de finalidad, de proporcionalidad, etcétera. Entonces, con eso, mucha atención. En la obligación de información tengo que entregar la identidad del responsable, datos de contacto claros y accesibles para que el titular se pueda comunicar fácilmente. Describir concretamente para que se van a utilizar los datos, evitando términos ambiguos. Explicar los fundamentos legales, el fundamento jurídico que legitima el tratamiento, es decir, estoy tratando los datos en virtud del consentimiento, por la tratabilidad contractual, porque estoy en la ejecución de un contrato, porque tengo un interés legítimo, porque me lo autoriza la ley, la causa que sea. Y esto es bien importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque las bases las tengo que decidir antes de iniciar la operación de tratamiento de datos personales. Y consecuentemente, cuando venga el día de mañana la autoridad de tratamiento de datos y me pregunte, ¿por qué está tratando, señora Arrieta, los datos de Yerka Yukit? Y yo le responda, porque tengo el consentimiento de la señora Yerka Yukit, la autoridad de protección de datos, la agencia, me va a poder decir, perfecto, exhíbame el consentimiento de Yerka. Y yo voy a tener que salir a buscar los consentimientos, y si no tengo el consentimiento de Yerka, no le voy a poder decir, no, que en realidad estoy en la ejecución de un contrato. Yo le avisé a Yerka que estaba tratando los datos en virtud del consentimiento, y esa operación de tratamiento de datos nace y muere bajo esa fuente de licitud, salvo que por el camino negociemos una nueva fuente de licitud para el tratamiento de datos. Y es por eso que es tremendamente importante ser responsable y ser súper serio respecto a la base de datos, a la base legal que voy a utilizar para tratar los datos personales. Y ahí una recomendación. En términos generales, tendemos a obsesionarnos con el consentimiento porque es la fuente de licitud a la cual nos ha tenido acostumbrado la ley 19.628. Que o me lo autoriza la ley o tengo el consentimiento del titular de los datos. Con la ley 21.719 se me abren las oportunidades o las causas por las cuales puedo tratar los datos personales. Consecuentemente, mantengamos y dejemos el consentimiento, que es algo que tengo que gestionar con toda la información que respalde ese consentimiento, solamente para aquellos casos en los cuales no puedo contar con otra fuente de licitud. Por ejemplo, si tengo habilitación legal para tratar los datos personales, no salgo a buscar consentimiento. Solamente informo que trato los datos personales en virtud del consentimiento, perdón, en virtud de la autorización legal. Si estoy tratando los datos personales en el marco de las tratativas precontractuales o de la ejecución de un contrato, declaro que la fuente por la cual estoy tratando los datos personales es la tratativa precontractual o la ejecución del contrato, pero no salgo a buscar el consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento tengo que gestionarlo, tengo que ser capaz de demostrar que ese consentimiento me fue otorgado. Tiene una carga que es más alta que simplemente decir, estoy en la ejecución del contrato, acá está el contrato, y las finalidades para las cuales estoy tratando los datos son coherentes con la ejecución del contrato. Entonces, desde ese punto de vista, ojo con el consentimiento. Y por último, tengo que informarle al titular que tiene derechos que se llaman derechos ARCO y que esos derechos hay una manera frente al responsable de ejercerlos. Tengo que establecer, permitir los canales, entregar estos canales, tengo que publicitar estos canales, plantearle cómo se ejercen los derechos, informarle que tiene estos derechos, etc. Y eso normalmente se hace declarando lo que se llama una política de privacidad, de tratamiento de datos personales. Hay partes del mundo donde se llaman avisos de privacidad. Siempre son lo mismo. Política de privacidad, aviso de privacidad
política de tratamiento de datos responden al mismo concepto y ese es el lugar donde yo ejecuto como responsable como responsable del tratamiento el principio de transparencia. Consentimiento, cuando recurro a él como fuente de licitud, no es cualquier consentimiento, es un consentimiento informado, ¿ya? Y aquí sí hay que tener presente que se produce un cambio muy sustantivo con aquello a lo cual hemos estado acostumbrados bajo la ley 19.628. La ley 19.628 establece que este consentimiento tiene que ser expreso y escrito. El estándar, como regla general, en la nueva ley se modifica y se habla que ese consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser específico, tiene que ser informado, tiene que ser revocable. Hasta ahí íbamos casi igual, o sea, íbamos igual que con la ley vigente, pero le agregó que ese consentimiento tiene que ser inequívoco, a diferencia de lo que ocurría con la ley vigente, o lo que ocurre con la ley vigente, que en vez de inequívoco tiene que ser tiene que ser expreso y escrito. ¿Por qué digo que este cambio de estándar es muy relevante? Porque existe ahora la posibilidad de que, aunque no tenga un consentimiento expreso y escrito, en la medida que el titular de los datos haga una acción afirmativa que es clara, ese consentimiento se entiende bien otorgado para los efectos de permitir el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, eh, en mi sitio web pongo: suscríbete a mi newsletter, suscríbete para recibir ofertas de mi empresa. Y para ello yo le digo que ponga su correo electrónico y que ponga aceptar. O sea, aceptar más que aceptar, enviar el correo electrónico. Allí hay una acción afirmativa de estar permitiendo que desde ese momento yo sea incorporado en una base de datos para que se me envíe publicidad o para que se me envíen comunicaciones o para que se me envíe el newsletter, dependiendo la finalidad que haya declarado. Y ese consentimiento inequívoco es suficiente para poder realizar las operaciones de tratamiento de datos personales. Cámaras de vigilancia en un lugar. Hoy día, teóricamente, debería tener el consentimiento expreso y escrito de Raúl Arrieta, cuando Raúl Arrieta entra al edificio de la Cámara de Comercio de Santiago, para que las cámaras de vigilancia lo filmen y, consecuentemente, traten sus datos personales. Obviamente eso es impracticable, inmanejable, no se hace, etcétera. En la nueva ley va a bastar con que haya un aviso de privacidad y que diga, por ejemplo, lo voy a caricaturizar: una vez que usted traspasa esta línea, consiente en ser filmado. Y desde ese momento yo otorgué mi consentimiento inequívoco a que pudiera ser grabado dentro de las dependencias de ese lugar. O sea, vamos a tener ahí un cambio de estándar que es muy importante. Ahora, ese cambio de estándar es para todo tratamiento de datos personales que no sean datos sensibles. Respecto a los datos sensibles, se mantiene el criterio de que los datos tienen que ser, el consentimiento, perdón, tiene que ser expreso. Pero se establecen, como les he dicho muchas veces, y no me voy a aburrir de repetirlo, excepciones al consentimiento, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados a que la regla general es el consentimiento, pero tenemos excepciones, que voy a pasar muy rápido por ellas, pues ya las he mencionado muchas veces. Ejecución de un contrato, tratativas precontractuales, obligación legal, interés legítimo y fuentes accesibles al público. Las fuentes accesibles al público ya no requieren contar con el consentimiento, solo requieren contar con alguna fuente de licitud para poder tratar los datos personales. Cualquiera de las fuentes de licitud que establece el artículo 12 y 13, es decir, puede ser el consentimiento, pero también podría ser la ejecución de un contrato, las tratativas precontractuales, el interés legítimo, etc. Buenas prácticas de transparencia. Esto, ojo, de cara a clientes y de cara a proveedores. Mantener una política de privacidad clara, mantenerla actualizada y accesible, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible. Y ahí recomendaciones prácticas: que esa política de privacidad o política de protección de datos esté disponible virtualmente en los sitios web. Si tengo aplicaciones accesibles en las aplicaciones, que no se nos olvide que en las aplicaciones también estoy tratando datos personales, y también que no se nos olvide que también deben estar físicamente esas políticas de tratamiento de datos en los lugares de acceso físico a los establecimientos. Es decir,
Si yo voy a llegar a la Cámara de Comercio de Santiago y la Cámara de Comercio de Santiago va a registrar mis datos cuando yo ingreso al edificio, tiene que haber una política de tratamiento de datos que esté disponible para que cuando Raúl Larrieta les pregunte, a ver, señores Cámara de Comercio de Santiago, ¿por qué están tratando mis datos personales? Me puedan dar una explicación y si yo voy más allá y quiero decir, quiero ver la política, alguien pueda entregarme la política y decirme, acá está la política por lo cual se tratan los datos personales. Canales accesibles. Implementar vías sencillas para que los titulares consulten y ejerzan sus derechos, acceso, rectificación, cancelación. Registrar el consentimiento. Esto parece obvio, pero no es tan obvio. Y es que cuando el titular me haya entregado su consentimiento para tratar los datos personales, tengo que guardarlo como evidencia para poder demostrar que sí me habían entregado el consentimiento. Y tengo que notificar cualquier cambio que tenga las políticas de privacidad o políticas de tratamiento de datos. Y estas notificaciones, yo en mi misma política voy a tener que declarar cómo lo hago. Recomendación: diferenciar entre, obviamente, aquellos cambios que son sustanciales respecto a lo autorizado, respecto a aquellos que no. Los que son sustanciales, debería preocuparme de notificarle a cada una de las personas cuando estén cambiando las reglas por las cuales le puedo otorgar la autorización para tratar los datos personales. Por el contrario, si no una modificación sustancial, simplemente publicarla en la página web, relevar que el cambio se ha producido un cambio, preocuparme de la política de privacidad, incorporarle un apartado de manejo de versiones, que yo sepa cuál es la última política, etcétera. Principio de seguridad, muy relevante también en lo que tiene que ver con las operaciones con los clientes y los proveedores. Eh, Hay que, de acuerdo a la ley, tengo que prevenir el acceso no autorizado, es decir, tengo que tener acceso controlado, tengo que evitar el uso indebido o ilícito, tengo que tener medidas de seguridad que sean acordes al nivel de riesgo y tengo que prevenir la pérdida o destrucción accidental. Y desde ese punto de vista, hay medidas de seguridad mínimas recomendadas que tienen que ver con tener políticas de acceso restringido a los datos sensibles, cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo cuando sea necesario y tener procedimientos definidos ante las brechas de seguridad. Acá me voy a detener un segundito. ¿Por qué? Porque la respuesta a incidentes es algo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados hasta hoy. O sea, hasta hoy hemos estado acostumbrados a que yo no digo nada salvo que me pillen. O sea, para ser súper honesto, es muy atípico que una empresa o el gobierno notifique a los titulares de datos de que hubo un problema con sus datos personales, que estos datos fueron filtrados o que hubo un acceso, no, un acceso restringido y se vulneraron datos, etcétera. Aquí la ley impone un criterio que es totalmente diferente, que es la obligación de notificar estas brechas, tanto a la Agencia de Protección de Datos y cuando se trate de datos económicos, datos sensibles, también a los titulares de datos. Y esto representa un cambio muy sustantivo. ¿Por qué? Porque la ley viene a sancionar con multas que son muy altas el no notificar la brecha de seguridad. No es el tener el problema, es no avisar que tuve ese problema y no mostrar mi diligencia en resolver y en hacerme cargo del problema. Uno ve las sanciones y la sanción no está dirigida al que sufrió una brecha de seguridad. Está el que, habiéndola sufrido, no le avisó a la agencia, no le avisó al titular de los datos, no adoptó las medidas para contener la situación, etc. Entonces, esto es algo que es muy importante tenerlo presente porque significa incorporar reglas, protocolos, medidas al interior de la empresa en las cuales no siempre hemos estado acostumbrados. Y además con el dolor de cabeza, por lo menos durante un rato, en que también en este juego va a entrar la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, frente a un mismo ataque de ciberseguridad, voy a tener que reportar tanto a la Agencia de Ciberseguridad como a la Agencia de Protección de Datos, y ahí van a empezar ciertas carreras, porque efectivamente hay objetos de protección que son diferentes, y la Agencia de Ciberseguridad va a estar preocupada de ciertas cosas, la Agencia de Protección de Datos va a estar preocupada de otras cosas, y finalmente, dependiendo de la forma en que opere, la forma en que se gestione, va a ser la forma en la cual voy a terminar siendo sancionado.
por la Agencia de Ciberseguridad y eventualmente también por la Agencia de Protección de Datos, o por la Agencia de Protección de Datos y eventualmente también por la de Ciberseguridad, siempre y cuando un mismo hecho gatille responsabilidades con objetos de protección diferentes. ¿Eso por qué lo preciso? Porque un mismo hecho no debería producir dos sanciones, pero la práctica nos dice que no solo en la práctica, sino que también el apetito nos dice que van a tratar de sancionar las dos agencias por el mismo hecho en la medida que el objeto de protección sea diferente. Obligaciones especiales en la relación comercial: garantizar la confidencialidad, limitar las finalidades, controlar accesos y establecer controles contractuales. Y esto me parece que es muy importante tener presente. Garantizar la confidencialidad: tengo que asegurar que los datos se mantengan protegidos y solo sean accesibles para el personal autorizado. Y desde ese punto de vista voy a tener que internamente el responsable conocer los procesos en los cuales se tratan datos personales y en esos procesos ver cómo voy a garantizar la confidencialidad, sea porque segmento el acceso a la información, sea porque le aplico grandes medidas, grandes cláusulas de confidencialidad, sea porque hago las dos cosas, pero resulta esencial que la confidencialidad del responsable se preocupe de cuidarla. Limitar las finalidades. Obviamente hay un principio de finalidad, ¿no es cierto?, que les decía anteriormente, que tiene por objeto que los datos se traten solamente para el fin para el cual fueron recolectados. Desde ese punto de vista, también voy a tener que tener procedimientos y protocolos internos que me permitan asegurarme que los datos que dije que iba a tratar para una determinada finalidad, en la práctica verdaderamente se estén tratando solo para esa finalidad. Y eso probablemente va a significar en una primera etapa un cambio cultural en la organización que es bastante relevante. Controlar el acceso, que solamente los puedan conocer las personas que realmente necesitan acceder a esa información para poder cumplir con la finalidad o poder cumplir, en este caso, con la ejecución del contrato, las tratativas precontractuales. Establecer controles contractuales en los contratos, implementar con los proveedores que tengan acceso a datos personales cláusulas. Y esto es súper importante, diferenciar entre proveedores que van a actuar como mandatarios del tratamiento de datos y otros proveedores que, no obstante no son mandatarios, igual van a poder acceder a datos personales. En un caso estoy pensando, por ejemplo, en la empresa a la cual le encargo una operación de tratamiento de datos personales, súper simple, súper claro, va a tener que tener un contrato con ciertas salvaguardas que ya vimos, amparadas en la lógica de la relación del mandato, pero hay otros proveedores que la prestación del servicio no tiene por objeto tratar datos personales, pero que sí podrían eventualmente acceder a datos personales. Estoy pensando, por ejemplo, temas súper domésticos, la empresa de limpieza que va a hacer aseo a las oficinas y que finalmente quien está haciendo aseo podría encontrarse con papeles que tienen datos personales. Voy a tener que resguardar esa relación contractual con ese proveedor de manera tal de aplicarle las medidas de seguridad, de responsabilidad, de confidencialidad, etcétera. O también podría ser aquella empresa a la cual me presta servicio de soporte en computadores, en impresoras, etcétera, y justamente estaba mi computador trabajando, se quedó pegado en el momento en que estaba descargando, ¿no es cierto?, el certificado de antecedentes penales de Yerka para hacer una determinada evaluación. Ese computador murió, no pudo hacer nada más, se lo lleva a la empresa que le da soporte, echa a andar el computador y lo primero con que se encuentra es con el certificado de antecedentes penales de Yerka. Obviamente ese proveedor no estaba contratado para tratar datos personales, pero ocasionalmente pudo acceder a esos datos personales y en ese tipo de contratos también voy a tener que ocuparme de esa relación. Medidas mínimas de seguridad recomendadas: controles de acceso, cifrados de datos, políticas de contraseña segura, procedimientos de respuesta ante incidentes. Muy importante, capacitación periódica al personal. Hoy día en la mañana estaba en una reunión temprano y justamente hablábamos de esto, capacitación periódica al personal, y me decía, mira, si es que en realidad, más que una capacitación, es construir un plan de capacitación, porque son tantas las esferas en las cuales la ley empieza a producir impacto que no se agota con hacer una charla de protección de datos al año. Hay que estar permanentemente con capacitaciones generales y focalizadas en los diferentes equipos para que vayan absorbiendo y vayamos logrando ir construyendo la cultura de la protección de datos al interior de la organización. Y finalmente, hacer auditorías regulares de sistemas y procesos. Necesito estar permanentemente entendiendo dos cosas. Uno,
sino que declaré que hago verdaderamente es lo que estoy haciendo y en caso que sea lo que verdaderamente estoy haciendo, estar controlando que esas cosas se están cumpliendo en la forma que me lo exige la ley y en la forma en la cual yo me obligué al interior de la compañía con mis políticas. Me voy a detener por último en el deber de confidencialidad y la notificación de incidentes. ¿Ya? Deber de confidencialidad: toda persona que intervenga en cualquier fase de una operación de tratamiento de datos personales está obligada a guardar secreto y confidencialidad. Ojo, incluso después de finalizada la relación con el responsable. Y eso hay que necesariamente formalizarlo a través de cláusulas contractuales específicas, acuerdos de confidencialidad con empleadores y proveedores. Adicionalmente, yo recomiendo incorporarlo dentro del reglamento interno de la empresa, si es que lo hay, porque ese reglamento interno finalmente no solamente establece el deber de confidencialidad, o podría establecer el deber de confidencialidad, sino que también establece las medidas y las sanciones que al interior de la empresa se pueden aplicar a quien trabaja en la empresa cuando infringe estos deberes. Todos los reglamentos internos tienen un capítulo de infracciones y sanciones. Entonces acá yo puedo decir, el que infringe el deber de confidencialidad será sancionado en la forma establecida en tal parte en el reglamento interno, y obviamente eso me permite levantar la preocupación que tengo por el tema. Notificación de incidente, ya me referí a ello, pero tiene que ver básicamente con que hay una obligación de reportar. Me van a decir cuál es el plazo. La ley no establece un plazo, solamente dice que tiene que ser sin dilación indebida. Entonces, la verdad que tengo que actuar muy rápido. Tengo que, apenas tomé conocimiento, poner la información en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, y junto con informar tengo que indicar la naturaleza de la violación de datos, las posibles consecuencias y las medidas adoptadas para mitigar el daño. En los contratos con proveedores, primero, contrato obligatorio. Segundo lugar, tengo que pactar adecuadamente la relación entre el responsable, ¿no es cierto?, y el encargado, y tengo que entender que aquí hay una responsabilidad compartida, en el sentido que el proveedor que va a tratar los datos personales por cuenta y riesgo del responsable, es decir, el proveedor que va a actuar como mandatario, no hace que cese la responsabilidad del responsable. El responsable sigue siendo, valga la redundancia, el responsable del cumplimiento de la ley. Y consecuentemente el responsable es quien va a tener que tutelar que el mandatario o este proveedor cumpla los datos de acuerdo a las instrucciones. O sea, no sacarse de la cabeza de que porque contraté un mandatario y le entregué los datos, de ahí para adelante él es responsable y yo me olvido. No es así. De hecho, la Autoridad de Protección de Datos va a ir sobre el responsable, independientemente de que el responsable después resuelva los temas contractualmente como tendrá que hacerlo con el mandatario. Pero la autoridad va a ir contra el responsable del tratamiento. Y desde ese punto de vista, esa obligación contractual con proveedores, regular el objeto y la duración, la finalidad del tratamiento, los tipos de datos, las medidas de seguridad, la confidencialidad, si se pueden subcontratar o no subcontratar los servicios, qué se va a hacer con el cumplimiento de los derechos ARCO y cómo se van a eliminar los datos personales. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos ARCO, un tema súper importante. El que resuelve los derechos ARCO es el responsable del tratamiento. El mandatario solamente puede colaborar con el responsable. Es decir, si Yerka viene a donde un mandatario y le dice, oye, mandatario, elimina mis datos, suprime mis datos de acuerdo a lo establecido en tal artículo de la ley, el mandatario no puede eliminar los datos. Tiene que avisarle al responsable del tratamiento de datos para que sea el responsable el que evalúe si procede o no procede la eliminación de los datos de Yerka. Y ese responsable es el que tendrá que eliminar los datos o avisarle a Yerka por qué no procede la eliminación de los datos. Eso con independencia de que sea el mandatario el que ponga en práctica, pero el responsable es el que toma las decisiones. Con cláusulas obligatorias de protección de datos en contrato, objeto y alcance, naturaleza y duración, obligaciones, control y responsabilidad. Esos 4 puntos tenemos que metérnoslos en la cabeza de que tenemos que incorporarlos dentro de los contratos para regular la relación con el proveedor del tratamiento de datos. Eh,
Desde el punto de vista de objeto y alcance, identificación clara de las partes, el objeto del contrato, cuáles son las obligaciones que va a tener el encargado, las medidas de seguridad, ahí establecer cuáles son las medidas físicas, técnicas y administrativas para garantizar la protección de los datos adoptadas en función del riesgo que está identificado. Para transferir o comunicar datos personales, verificar la base legal, informarle al titular de los datos, formalizar los acuerdos, contratos con garantías adecuadas, documentar los procesos, ¿ya? Consecuencias del incumplimiento: multas que van desde la amonestación hasta 5.000 UTM en las infracciones leves, hasta 10.000 UTM en las infracciones graves, hasta 20.000 UTM en las infracciones gravísimas, con un recargo del 50% de la multa aplicada en el evento que dentro de los 60 días siguientes a que te identificaron la infracción, tú no hayas corregido, y en caso de reincidencia de infracciones graves y gravísimas, con una multa que puede ser del 2 o del 4% de las ventas anuales. 2 o 4% dependiendo de lo que sea más alta, las 10.000 UTM o el 2% o 20% según corresponda. Y más allá de las multas, se genera responsabilidad civil, es decir, me podrán pedir una indemnización. Se me construye, obviamente, un daño reputacional que se construye sobre la base de dos cosas. Por una parte, porque los periodistas van a estar al acecho de quién es sancionado, obviamente, pero adicionalmente porque como sanción accesoria, el infractor, sea infracción leve, grave o gravísima, va a entrar a un registro de infractores que va a llevar la Agencia Nacional de la Agencia, perdón, de Protección de Datos, y ese ingreso al registro de infractores dura 5 años. Y por último, porque podría haber un impacto operacional en el evento que la agencia ordene la suspensión o cese de tratamiento de datos y eliminación de datos por el incumplimiento cuando se trate de infracciones gravísimas. Y con eso, Yerka, terminamos y dejamos abierto ya para poder conversar. Tenemos hartas preguntas, así que muchas gracias por la presentación, clarísima, y voy a ir leyendo lo que está en el chat. Primero dice si los contratos pueden ser firmados electrónicamente. Por supuesto que sí. De acuerdo a la ley 19.799 sobre documento y firma electrónica, los documentos electrónicos son equivalentes a los documentos en papel, así que ahí no hay ningún problema. Otra pregunta dice si la firma de un NDA con un proveedor es suficiente para efecto de formalizar las obligaciones que tiene en el manejo de datos de los clientes. En términos generales, me atrevería a decir que, o sea, obviamente hay que mirar el NDA cómo está construido, pero en términos generales no. El NDA está solamente destinado a resolver los problemas los temas de confidencialidad, pero no está destinado a regular todo el objeto de la operación de tratamiento de datos. Ahora, si eso también estuviese incorporado dentro del NDA, no habría problema. Ujú. Después, otra pregunta dice, ¿cuándo se considera un consentimiento válido? ¿Es suficiente con marcar como leído los términos y condiciones Sí, y eso sería un chequear la aceptación? eso sería un consentimiento válidamente otorgado. Lo que sí es tremendamente importante es que de ese consentimiento que se otorgó simplemente marcando unos términos, o sea, marcando un cheque, es decir, bajo la lógica del clip wrap, voy a tener que generar la evidencia que me permite el día de mañana demostrar que qué día, a qué hora, qué persona, etcétera, al hacer clic me otorgó el consentimiento y tengo que tener guardado ese log de la transacción para poder acreditarlo. Otra pregunta dice si existen organizaciones que se eximan de esta ley, por ejemplo, ONG, fundaciones, comunidades de edificios, etcétera. Gran pregunta. La respuesta es no. Esta ley le aplica incluso a las operaciones de tratamiento de datos que realizamos las personas naturales cuando no es bajo el alcance de un uso personal o doméstico. Es decir, a todo el mundo se le aplica esta ley. Obviamente, eso sí, la ley establece un régimen sancionatorio que es un poco más atenuado, establece ciertas obligaciones de seguridad que también son más atenuados cuando la persona no tiene fines de lucro, pero la ley se aplica a todos. Ujú. Otra pregunta dice, ¿es válido la obtención de consentimiento a través de preguntas en negativo? Es decir, que se da por hecho consentimiento a menos que se seleccione que no se está de acuerdo. Por ejemplo,
si se pregunta en un sitio web. Si usted no quiere que sus datos sean compartidos por terceros, seleccione acá. A ver, eso tiene bastante olor, por decirlo de alguna manera, eh, a los dark patterns, ¿no es cierto? A patrones oscuros que buscan, que son bastante cuestionables, sobre todo en el marco del derecho del consumo. Acá las acciones afirmativas tienen que ser acciones afirmativas de deseo de tratamiento. O sea, no hay que ir por la lógica de si no me autoriza, o sea, me autoriza, o sea, no me autoriza hacer tal cosa, diga sí o no. No, acá la cuestión es al revés. Raúl, ¿puedo tratar tus datos personales? Sí, no. Raúl, ¿puedo comunicar tus datos personales a un tercero? Sí o no. Ujú. Otra pregunta dice, ¿qué pasa cuando se produce un cambio sustancial en las políticas de tratamiento de mis datos y me veo forzado a aceptar estos términos, ya que a pesar de no estar de acuerdo y son diferentes a cuando se realizó el contrato, el perjuicio de no aceptarlo me perjudica de tal manera que me veo forzado a aceptar? Ejemplo, dice, la aplicación es esencial para mi trabajo. Sí, a ver, esa es una pregunta que parece capciosa, pero no lo es tanto, ¿ah? Digo, ¿por qué? Porque hoy día, de hecho, acá estamos todos conectados por Zoom y estaban todos obligados a aceptar los términos y condiciones de Zoom para poder sumarse a esta charla. Eh, y eso, por supuesto, que es bastante menos perentorio o obligatorio que si ustedes tuvieran el problema de que si no, no pueden entrar a la oficina, etcétera. Eh, la respuesta jurídicamente, la respuesta jurídicamente correcta tiene que ver con que ese consentimiento en principio adolecería de un vicio de nulidad, porque la ley exige que ese consentimiento sea libre. Sin embargo, si me salgo de la cosa netamente jurídica y me voy a la práctica, eh, nos vamos a encontrar con que probablemente respecto a ciertas aplicaciones, ciertas cosas, soy más o menos libre, en el sentido que o las acepto tal cual como son o si no, no puedo usarlas. Y eso puede significar finalmente que se produzca exclusión social, exclusión laboral, etcétera. O sea, cuando tú le preguntas a un niño si leyó los términos y condiciones de TikTok, te va a responder que no los leyó y que le da lo mismo lo que digan porque no puede estar fuera de TikTok, porque si está fuera de TikTok tiene un tremendo problema que no tiene cómo relacionarse ni de qué conversar con los amigos. Entonces, ahí hay un tema que efectivamente, si yo lo miro jurídicamente, ese consentimiento es bastante dudoso. Eh, pero ahí sí hay ciertas cosas donde también yo creo que en la medida que vayamos potenciando la cultura del cumplimiento en materia de protección de datos, desde el lado de los ciudadanos, pero también desde el lado de las empresas, yo creo que se van a tender a ir buscando mecanismos que normalmente sean un poco más invasivos. Es decir, por ejemplo, si yo me pongo desde el lado de las cookies cuando nacieron, te instalaban todas las cookies que había y por haber y ni siquiera te enterabas que te estaban instalando cookies. De a poco esta cuestión fue cambiando, cambió la regulación, cambió la cultura, cambió lo tolerable y hoy día al menos te dicen, oiga, le voy a poner cookies. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Las acepta todas las esenciales. Y claro, ya hay países como Europa que han ido avanzando donde su modelo de comercialización descansa, por ejemplo, sobre la base de las cookies. Entonces dice, bueno, si tú no quieres que te ponga cookies, está bien, no te pongo cookies, pero puedes acceder al contenido solo si lo pagas. Entonces, se nos van a ir produciendo algunos mecanismos donde yo creo que nos vamos a ir adaptando, nos vamos a ir acostumbrando a que hay distintas maneras de hacer las cosas. Dos cosas que las voy a responder yo. Una dice si va a quedar grabada la sesión. Sí, va a estar en el canal de YouTube de la Cámara, así que durante la tarde o más tarde mañana a la mañana. Raúl, si puedes proyectar el QR de la guía para que la puedan Ajá. descargar. Y mientras haces eso, hay una pregunta que dice, nuestra empresa comercializa productos. ¿Es necesario tener una política establecida para el tratamiento de datos, aunque solo se utilicen para el registro en el sistema ERP de la empresa para generar una venta respectiva? Sí, eso es una operación de tratamiento de datos que queda regida por la ley. Y consecuentemente hay que tener Ah, una política de tratamiento de datos que podrá ser muy sencilla si las operaciones de tratamiento de datos son muy sencillas, pero sí hay que tener la política de tratamiento de datos. ujú. Dice otra pregunta, en un grupo de empresas donde traspasan trabajadores de una empresa a otra, ¿se debería firmar un permiso especial para mantener la información de los trabajadores?
A ver, si entiendo bien la pregunta, me imagino me están preguntando que es una empresa donde los trabajadores prestan servicio en una empresa, pero es otra empresa la que finalmente realiza las operaciones de tratamiento de datos de esa empresa. Si eso es así, efectivamente se tiene que regularizar la relación entre la empresa A con la empresa B a través de un contrato de mandato, porque esa otra empresa relacionada va a estar actuando como mandataria. Ahora, si lo que estoy haciendo es que tengo una empresa A que le traspasa trabajadores a la empresa B, ya para la prestación del servicio completa, efectivamente tiene que haber una modificación de contrato para que el trabajador deje de prestar servicios en A, empiece a prestar servicios en B y consecuentemente se legitimen las operaciones de tratamiento de datos en B. Ujú. Otra pregunta dice, ¿estas consideraciones aplican de igual forma a datos de empresas? Es decir, si mis proveedores son empresas y mantengo sus datos, ¿debo manejarlos de la forma como se explicó? Muy buena pregunta. No, la ley aplica solamente a los datos de personas naturales. Consecuentemente, la aplicación de esta ley va a resultar aplicable en la relación con el proveedor persona jurídica solamente con los datos de las personas naturales que yo trato de ese proveedor. Otra pregunta dice, ¿qué países ya están funcionando con una ley similar que puedan servir de referencia? A ver, bueno, Europa completo, eh, y después si nos vamos al concierto latinoamericano, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, México, El Salvador, Guatemala. Hoy que estábamos atrasados, Estamos muy atrasados, del barrio los más porros. son más porros. Otra pregunta dice, ¿cómo se maneja la información que un proveedor hace de nuestros datos al factorizar sus documentos? ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Cómo se maneja la información que un proveedor hace de nuestros datos al factorizar sus documentos? Factoring es el sistema de facturas que las manda, Sí, creo sí, 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 sí. sí. Eh, a ver, la pregunta es un poco, o sea, es un poco amplia, pero en principio la relación va a tener que estar regulada por un contrato de mandato, en caso de estar actuando como mandatario, y de lo contrario, a través de un contrato de cesión de los datos, Ujú, para que quien recibe los datos se convierta en responsable. ujú. Quedan dos preguntas. Uno dice si en ventas telefónicas la grabación es prueba suficiente si el cliente otorga su consentimiento de manera verbal. Sí, el consentimiento se puede otorgar a través de cualquier medio. Lo que sí Ujú. va a ser tremendamente importante es guardar esa grabación y poder acreditar que el consentimiento fue otorgado en la forma que establece la ley, y que la grabación sea el respaldo de ese consentimiento. Y la otra pregunta dice, en un modelo B2B, el tratamiento de datos, ¿dónde se aplicaría? En el dato de contacto, es decir, no aplicaría los datos razón social, número telefónico, pero sí aplicaría al contacto del comercial, nombre, correo corporativo, número telefónico. La respuesta es correcta. O sea, la pregunta es correcta. O sea, los datos se le aplican justamente a los datos del contacto comercial, del gerente, etcétera. Y se agregó una pregunta que dice si una empresa contrata una empresa de investigación de mercado para estudio de clientes, ¿qué empresa es la responsable de la protección de datos? Ambas. El responsable va a tener que tener con esa empresa de investigación de mercado, en el caso que yo le esté entregando los datos. No, voy a reformular la respuesta. Si a la empresa de mercado entre comillas, van a poner ellos la audiencia a la cual se le va a hacer el estudio, los responsables del tratamiento son ellos. Si la base de datos sobre la cual yo quiero que hagan el estudio de mercado es mía, yo soy el responsable y esa empresa de investigación de mercado va a estar actuando como un mandatario mío, porque yo le voy a entregar las bases de datos, le voy a haber dicho lo que puede hacer, lo que no puede hacer, etcétera. Ahora, ahí hay una recomendación que es muy importante, que es recurrir a los sistemas de audiencia. O sea, no siempre es necesario conocer con nombre y apellido la persona que está dentro de una determinada audiencia para poder hacer ciertas cosas. Basta con que yo se diga, son hombres entre 35 y 45 años que viven en la comuna tanto, etcétera. No necesito saber si adentro
de eso estaba Raúl o no estaba Raúl, etcétera. Entonces, eso pueden ser técnicas que te permiten ayudar a equilibrar la protección de datos con las necesidades que tú tienes porque vas por el lado de los datos anonimizados. Aquí Wilson España dice que aclara la pregunta que hizo anteriormente respecto al cambio de las condiciones. Dice que la pregunta se refería a un cambio en las condiciones cuando ya se tenía una relación con condiciones iniciales sustancialmente distintas a las nuevas. No, lo entiendo. Lo que pasa es que cuando a mí me cambian, o sea, a ver, el proveedor normalmente en todos los términos y condiciones, en todas las políticas de tratamiento de datos, dice que puede cambiar sus políticas cuando lo estime necesario. Entonces, punto tiene que ver con que cuando toma la decisión de cambiarlas, eh, si yo no estoy de acuerdo con aceptarlas, me tiene que dar una vía de escape, me tiene que decir, perfecto, si tú no las quieres aceptar, el servicio llega hasta acá, no te sigo cobrando, te voy a indemnizar de esta manera, o sea, eso se puede resolver. Pero la pregunta también giraba en torno a cuando me las cambian y no puedo decir que no quiero seguir usándolas porque si no tengo un problema o con mi empleador, etcétera. Entonces, efectivamente, si yo tengo mi cuenta, ¿no es cierto?, en Gmail, y Gmail hoy día toma la decisión de mandarme un cambio en sus términos, en sus políticas de condiciones, donde me dice que a partir de hoy día cualquier persona de la empresa y de sus proveedores externos va a poder leer mi correo electrónico. Yo puedo tomar la decisión de decir, no, sabes que no estoy dispuesto a aceptar eso, cierro Gmail y no uso más Gmail. El problema se me produce en la pregunta que me hacías tú anteriormente, que me diga mi empleador, sí, es que está bien, es que si no usas Gmail no puedes trabajar acá. Entonces, claro, desde ese punto de vista me veo forzado por algo que es exógeno a mi relación con la aplicación. Pero yo no le puedo exigir a la aplicación o al servicio que me están dando una inmutabilidad de las condiciones, porque la realidad cambia, la regulación cambia, las exigencias cambian, las necesidades cambian, la tecnología evoluciona. Entonces esas cosas pasan. Lo que pasa es lo que les decía, o sea, cuán libre soy yo para decir este servicio, esta aplicación, no lo sigo consumiendo. Si estoy forzado, estoy, entre comillas, obligado a usarlo porque alguien me está imponiendo la necesidad o la obligación de utilizarlo. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. La próxima semana, martes 8, tenemos la última charla que va a ser protección de datos en la gestión interna y auditoría. Hoy día va a salir el mail de convocatoria, así que los esperamos. Y como les decíamos hace un rato, en la tarde va a estar disponible la grabación en el canal de YouTube. Así que hasta el próximo martes, Raúl, y muchas gracias. Un abrazo, que estén todos muy bien.